Buenos días, estimados profesores. Mi agradecimiento especial a la Universidad Nacional Abierta, Dirección de Investigación y Posgrado, Maestría en Ciencias de la Educación, Mención Planificación de la Educación, por haberme permitido presentar el trabajo de grado titulado Transmisibilidad de los saberes mediante el pensamiento reflexivo en la praxis del docente universitario. Autor, mi persona, Rojas Ana Mirella, y el tutor, doctor Maldonado José Gregorio. En nuestra investigación vamos a desarrollar el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Capítulo 2, las bases teóricas que fundamentan esta investigación. El capítulo 3, el marco metodológico. El capítulo 4, los hallazgos y análisis de los resultados. Y el capítulo 5, que es las conclusiones y recomendaciones. Planteamiento del problema. En el ámbito de la educación superior y globalización, actualmente se está evidenciando una serie de cambios en el quehacer humano, económico, político, social. La educación no escapa de esta transformación, ya que tiene un papel preponderante dentro de esta realidad. El proceso educativo ha jugado un rol importante por ser responsable de generar soluciones a los problemas sociales humanísticos, que le permite al nuevo profesional desempeñarse con eficacia en los diferentes ámbitos laborales. Estos cambios generan en el individuo los avances del conocimiento. Es aquí en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, en su línea de investigación estratégica en el área académica de esta institución, se realiza una evaluación a los docentes en un tiempo estipulado llamado acompañamiento docente. Eh, en él se observó que la mayoría de los docentes asumen el modelo conductista centrado solo en la unidad que deben dictar y la evaluación que deben realizar, y no se visualiza claramente la la aplicación de las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, reflejando que no son obedientes a las nuevas tendencias o competencias que trae consigo el modelo post-constructivista con competencias de cambio. De no darse esta forma, va en contra de la dinámica del aula, ya que el aprendizaje no fluye sin una debida y correcta planificación didáctica en cada unidad, incidiendo en el aprendizaje y en el grupo de estudiantes a realizar. Aquí se generan las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje en la praxis educativa que genera una fusión entre la teoría y la práctica como proceso de innovación? ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico que maneja el docente en la praxis dentro del aula? ¿Cuál será la relación teórica o práctica de la valorización en la praxis del docente universitario como mecanismo para asegurar la calidad, función del docente y su recurso como investigador? Objetivos de esta investigación. El objetivo general es fomentar la transmisión de los saberes mediante un pensamiento reflexivo del docente universitario en la praxis de la docencia de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, UNEFA, Núcleo Mérida. Objetivos específicos: diagnosticar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes en la praxis de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas Nacionales. Describir las estrategias de enseñanza y aprendizaje en las unidades curriculares teóricas prácticas dentro del aula.
Seleccionar las estrategias de enseñanza-aprendizaje en función de las unidades curriculares teóricas prácticas, donde el docente refleje un aprendizaje significativo en el estudiante. Justificación de la investigación. La presente investigación tiene una importancia para el logro del nivel de excelencia académica la institución, con el objetivo de ofertar carreras a un mediano y largo plazo. Esta investigación pretende reforzar la praxis del docente dentro del aula de la carrera de Ingeniería Civil a través de un pensamiento reflexivo del docente. La justificación metodológica se fundamentará bajo una visión paradigmática como es el positivismo-constructivismo. Alcances y limitaciones. El primer alcance es proporcionar el mejoramiento del desempeño académico para lograr una verdadera educación. Por consiguiente, brindará apoyo a las futuras investigaciones curriculares. Así permitirá lograr la intencionalidad entre la función de la teoría y la práctica, los aspectos cognitivos, técnicos para la construcción del conocimiento, aportando significativamente en la formación del profesional docente. Otro alcance planteado se centra en el análisis y la reflexión académica a través de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el cual respalda la actividad del docente, en fin, con la finalidad de potenciar en los estudiantes los conocimientos, destrezas, habilidades en su formación como ingeniero. Limitaciones. Todo trabajo investigativo presenta diversos factores que inciden en el desarrollo del proyecto. En esta investigación, el factor tiempo, ya que fue necesaria por parte de la investigadora realizar varias visitas a los sujetos estudiados para aplicar el instrumento que es la entrevista, situación que ameritó adaptarse al horario que señalaba cada sujeto investigador. Capítulo 2. En el presente capítulo se engloba las bases teóricas para el análisis y desarrollo del tema en investigación. Como primer punto se reseñan los antecedentes o estudios realizados por otros investigadores. Luego se hace la revisión del compendio de las bases teóricas, los conceptos y juicios del investigador que sean relevantes para obtener una mejor comprensión del tema investigado. Antecedentes de la investigación nacional. Christian 2016. El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar el estudio sobre las estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico. Deja un aporte en cuanto a las estrategias innovadoras de la praxis del docente. Con ello contribuye al fortalecimiento del aprendizaje para lograr los saberes. Seguidamente, Rodríguez 2017 Internacional, titulado La práctica reflexiva de los profesores universitarios mediada una gestión a través del portafolio digital. Por su naturaleza, permite dar a conocer las reflexiones de los docentes ante las estrategias de aprendizaje en la praxis. Hurtado Ever 2019, Nicaragua, titulado Las estrategias didácticas en el desempeño del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta presente investigación deja un aporte en cuanto a la naturaleza de la investigación. Su escala radica en relacionar las estrategias didácticas en el desempeño docente. Bases teóricas, fundamentación. Hablaremos de la transmisión de los saberes. El docente tiene tres momentos particulares
fundamentales que son la reflexión interna, la pedagogía a través de la comunicación y el académico que otorga la individualización. El docente se pregunta, ¿qué sé? ¿Cómo comunico lo que sé y cómo me transformo con lo que sé? En estos tres interrogantes aparece el ser docente. El docente debe entrar en un proceso de conectividad efectiva, internalizando el tema de estudio, sus conocimientos adquiridos. El docente investiga, centra el tema, busca respuesta, establece la duda, compara, ejemplifica, forma conclusiones y se conecta en una sinergia con el estudiante. Establece una vivencia sobre el tema, cierra el proceso cuando se da la transmisión del conocimiento reflexivo y luego verifica el aprendizaje. El conocimiento se entiende que se da transferido entre el docente y el discente mediante una comunicación reflexiva y efectiva. El conocimiento es un acto generoso, ventajoso, porque al transmitir sabiduría, porque transmite sabiduría a las demás. El aprendizaje es un proceso diligente por parte del estudiante que ensambla, entiende, restaura e interpreta y construye conocimiento partiendo de las experiencias integradoras con la información que suministra el docente. Las estrategias de enseñanza es utilizada como un medio o recurso a través del cual ofrece una ayuda pedagógica y que es aplicada por el educador o docente, mientras que las estrategias de aprendizaje es internalizada y procesada por el estudiante. El docente logra implementar estas herramientas de aprendizaje. Él aplica la valorización de las estrategias, genera un instrumento adecuado según esas estrategias, se empodera del acto académico a través de los saberes del conocimiento, consigue desarrollar actitudes de su propio que construye de su propio aprendizaje para transmitirlo de forma inteligente. Los docentes, los docentes ante lo expuesto, tenemos dos autores que son los siguientes y que permite dar ese aprendizaje significativo como es Díaz Barriga y Hernández. Permítame leer. Los docentes le corresponde reconocer las estrategias de enseñanza y adquirir un proceso de aprendizaje activo, participativo y cooperativo. En cooperación, debe darse la vivencia reiterada del trabajo en equipo cooperativo, que de otro modo es imposible lograr. Para la Torres y Barrio, la estrategia según el momento de enseñanza, ellos fijan que el momento de enseñanza tiene un liderazgo hacia el beneficio futuro de una finalidad compartida entre el docente y el estudiante. Las estrategias de enseñanza son procedimientos, arreglos que los agentes de enseñanza usan de manera flexible para promover una cantidad y calidad de aprendizaje significativo. Para Díaz Barriga, las estrategias con significado establece los siguientes tipos. La estrategia por objetivo. El objetivo es generar expectativas en los estudiantes. La condición hace, establecer actividades y forma de evaluación al estudiante. Estrategias de resumen. Propician la síntesis, la abstracción, la información relevante, el discurso oral o escrito. Enfatiza los conceptos claves, principios, términos y se puede argumentar en la forma de informe, resumen o ensayo.
Estrategia organizador previo. Es elaborado a un nivel de abstracción teórico-práctico. Tiene un puente conectivo entre la información nueva y la previa y elabora y simplifica y ejercita. Las estrategias de ilustración resaltan la representación visual de los conceptos, objetos, situaciones, teoremas, teorías específicas mediante una fotografía, dibujos, esquemas gráficos, dramatizaciones. Las estrategias de analogía resaltan la representación visual, concepto, objeto o situaciones y las estrategias por extracto, que son la aplicación de simuladores gráficos como mapas mentales, mapas conceptuales. Para torres y barrios, las estrategias según el momento de enseñanza va a dar una formación en el liderazgo hacia el beneficio futuro de la responsabilidad compartida entre el estudiante y el docente. Así inicia con una clasificación como es los conocimientos previos. Él requiere incidir los conocimientos previos con el uso de las ilustraciones, analogías, organización del material de aprender, esquemas, mapas conceptuales y mapas mentales. Las enseñanzas de acuerdo al estilo del maestro. Él clasifica ese estilo mediante un estilo directo y un estilo indirecto. El estilo directo es donde el maestro se impone, dirige la acción del estudiante y da su clase magistral. Es en forma vertical. El estilo indirecto es donde el maestro es más comprensivo, promueve la participación del estudiante, la clase es activa, participativa y hay una relación horizontal entre el docente y el estudiante. Las estrategias creativas, los métodos indirectos, el profesor no se limita a transmitir los contenidos, sino que crea situaciones o contextos de aprendizaje. Las estrategias expositivas son caracterizadas por una exposición magistral donde el docente hace su interpretación adecuada, organiza el texto, lo expone y el participante es pasivo. Las estrategias cognitivas como síntesis es en donde se activa los conocimientos previos. El objetivo es desarrollar las expectativas de acuerdo al curso y permitir conocer los saberes, permitir conocer lo que saben los estudiantes. Se recomienda utilizarla a un nivel abstracto con conceptos de tipo visual, espacial, en las asignaturas técnicas, prácticas teóricas. Los Las estrategias cognitivas tienen dentro de ella misma las estrategias atencionales, las estrategias de organización y las estrategias de organizadores previos. Todas estas se manejan con un norte de que el aprendizaje sea significativo. Luego entramos en las bases legales. El legislador venezolano recopila una serie de usos, actos, hechos y costumbres con la intención de convertirlo en ley. En el caso de la educación superior universitaria, tiene sus bases legales en las normas previstas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Universidades y la Ley de Ética Profesional en la Ingeniería Civil. Entramos ahora a el estudio de las variables. Siguiendo el autor Arias, él dice que la variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios o
que es objeto del análisis de medición, manipulación o control de una investigación. Dentro de nuestra investigación tenemos la variable independiente, que es el pensamiento reflexivo del docente. Tenemos la variable dependiente, que es la transmisibilidad de los saberes. Con ella entramos a la operacionalización de la variable, teniendo en cuenta el objetivo general, que es fomentar los saberes mediante el pensamiento reflexivo del docente universitario. Dentro de ello establecemos los objetivos específicos, diagnosticar las estrategias que utilizan los docentes en la praxis de la carrera de la ingeniería civil, describir las estrategias de enseñanza en las unidades curriculares teóricas prácticas y seleccionar las estrategias de enseñanza en función de la transmisibilidad de los saberes. Las variables independientes, pensamiento reflexivo del docente universitario, se mide en una dimensión significativa, emociones y sensibilidades creativas, con unos indicadores atencionales, organizacionales, metaconectivos, motivacionales, perspectiva visual, habilidades gráficas. Ellas me generan unos ítems que son enumerados de acuerdo a las preguntas que se van a establecer en el instrumento de la entrevista. El siguiente objetivo, describir las estrategias de enseñanza. En él entra entre la variable dependiente, la transmisibilidad de los saberes, estrategias de enseñanza descriptiva, de uso de estructuras textuales. Los tipos sus indicadores están los tipos de estrategia dentro del aula de práctica y los procedimientos. La siguiente variable también, el objetivo 3, que es seleccionar las estrategias de enseñanza, está la dependiente, la transmisibilidad de los saberes. En ella se caracteriza las ventajas, aplicación y desarrollo de estas estrategias. En los ítems 1, 2 y 3. En el marco metodológico a estudiar, situamos nuestra naturaleza de la investigación. En la presente investigación se localiza bajo un enfoque de tipo cualitativo, con nivel de profundización del estudio descriptivo. La investigación cualitativa es aquella que recoge, analiza los datos, la estudia, la asocia, la relaciona entre las variables, dejando a un lado el azar. El diseño de la investigación está enmarcado en una investigación documental de campo con un nivel de profundización del objeto de estudio descriptivo. La técnica. Se trabajó con la técnica, el cual define la entrevista, y el instrumento de guía, la entrevista como instrumento de recolección de la información a los sujetos clave y al mismo tiempo que forman elementos dentro del marco metodológico. La población estudiada de objeto de estudio está conformado por los docentes de nuestra institución y son 20. En la muestra de nuestros docentes finita es el 0.3, que son docentes pertinentes a la institución antes señalada y se denomina informantes clave. Capítulo 4. Aquí se detallan los resultados de la investigación producto de un análisis realizado. El procedimiento permitió la obtención de un análisis de los resultados que sustenta la presente investigación en función de las dimensiones de estudio. En este estudio se desarrolló según este procedimiento. De cada ítem basado en la entrevista no estructurada, se elaboró las preguntas abiertas según el objetivo de estudio o categoría codificada.
se elaboró una matriz en cada una de los ítems objetivos específicos y según las preguntas de investigación, en él se da según las variables de estudio. Se procedió a elaborar la matriz y a darle un código a cada informante participante A, participante B, participante C. La categoría es la descripción relevante de ese objetivo en estudio. Luego se aplicó las respuestas sustentadas en un autor, emitiendo la opinión del investigador sobre los hallazgos del informante. Es aquí donde se presenta o se hace la triangulación de toda este análisis de cada una de las preguntas que arrojó los ítems y los objetivos de estudio y se hizo los hallazgos, se encontraron los hallazgos con la opinión del informante, con la sustentación de cada pregunta y del informante clave. En estas categorías, en el ejemplo que presento a continuación, la categoría fue el objetivo del ítem 1, categoría de 1, en el cual definían las estrategias, definición de las estrategias. Perdón. El participante A expresó la definición de las estrategias como un proceso en el cual el alumno estima, hace conjetura y sugiere explicaciones. El participante B define las estrategias entendiendo que las estrategias de enseñanza y aprendizaje son procedimientos como docentes utilizamos para promover el aprendizaje del estudiantado. El participante C responde que es el ámbito de la educación, es una secuencia de operaciones cognitivas y procedimentales para procesar la información y aprenderla significativamente. Con estas tres respuestas, el investigador se apoya en un autor, en este caso Peralta 2015, y define las estrategias de enseñanza y aprendizaje son utilizadas como un medio o recurso a través del cual se ofrece la ayuda pedagógica. Las estrategias de aprendizaje se deben internalizar por sobre un proceso por cada estudiante y se estudia y se facilita las condiciones o conductas de ese aprendizaje. En este orden de ideas, el investigador considera que las estrategias de enseñanza son los procedimientos que los docentes promueven a través de la planificación, el diseño, la combinación, en la vigilancia del tiempo, la retroalimentación para evaluar y ser aplicada en los aprendizajes dados para los estudiantes. De tal manera que el informante clave B dice que son procedimientos que como docente utilizamos para promover los aprendizajes. El investigador está de acuerdo porque ellos son procedimientos sistemáticos. De esta manera se realizó la triangulación y también se hicieron en cada una de las matrices en estudio. Presentamos también otra categoría, como es la importancia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Cada uno de ellos emitió su respuesta y a través de un autor fundamentamos la importancia de las estrategias y hicimos la triangulación de los hallazgos para este ítem. De manera tal que entramos, así se desarrollaron en cada uno de los objetivos que estableció la operacionalización de las variables, los ítems de cada pregunta y se llega a las conclusiones que son. Es importante señalar que se evidenció la importancia de la revisión de las estrategias
de enseñanza y aprendizaje en la transmisión de los saberes, obteniendo así el pensamiento reflexivo en el aprendizaje en la carrera de ingeniería civil. Los resultados obtenidos indicaron que los profesores objeto de estudio presentaron escaso abordaje en el uso y aplicación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje para formar un aprendizaje significativo, facilitando la autonomía e independencia en el estudiante, en su aprendizaje y en su conocimiento. Las recomendaciones. Fomentar en los docentes y estudiantes el conocimiento de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y la transmisión de los saberes. Ordenar los conocimientos en cuanto a los procesos de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, en la transmisión y el grado de dificultad que pueda tener. Promover el manejo y aplicación de las diferentes estrategias en la transmisión de los saberes con los objetivos de competencia para cada unidad curricular, constructivamente en el estudio de la planificación didáctica con respecto a los diferentes tipos de estrategias y aprendizaje. Por todo esto, gracias por su atención